Hola mis chiquitines, bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Edge Barragán y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la evidencia de la Biblia. Ya hemos cubierto un poco sobre qué es la Biblia, por qué podemos confiar en la Biblia, cómo se formó la Biblia, entre otros temas. Pero en el día de hoy quiero hablar contigo sobre la evidencia de la Biblia, diciendo o refiriéndonos más bien a cómo sabemos que realmente lo que dice la Biblia sucedió y qué respaldo tiene para que creamos lo que ella dice. Algo súper maravilloso de la Biblia, que no solamente es un libro diciéndonos qué tenemos que hacer, sino que también es un libro histórico que cuenta la historia, donde aprendemos sobre reyes, aprendemos sobre imperios, aprendemos sobre guerras, aprendemos sobre culturas, aprendemos sobre ubicaciones geográficas. Hay mucha historia dentro de este libro y basado en la historia y en la arqueología es donde podemos encontrar evidencias de que los sucesos que narra la Biblia son verídicos. En el Antiguo Testamento podemos encontrar muchas historias cronológicas, historias, reyes, sucesos, etc, etc. Y la cronología y la historia de los reyes de Israel y de Judá son totalmente verificables y contables. Y se dice que la cronología, de hecho, es la columna vertebral de la historia. La cronología es la columna vertebral de la historia. Y te estamos hablando que la cronología que podemos encontrar narrada en las escrituras es totalmente verídica y confiable y verificable. De hecho, Edwin Thiel, no sé cómo pronunciar su apellido, hizo una tesis doctoral en la Universidad de Chicago y tomó como base datos astronómicos que aparecen en ciertas listas y estableció como una fecha clave el 15 de junio de 763 a.C., esto calculado en nuestro calendario juliano que tenemos el día de hoy. Y estas listas anuales también aludían a varios reyes hebreos y por esa razón brindaban una sincronía excelente, y a partir de allí pudo demostrar que alrededor de 500 números, excepto uno que fue resuelto posteriormente, que aunque en ese momento no se comprobó, después eventualmente se hizo, y concordaban de una manera sencilla y eran confiables en todos sus detalles. Quiere decir que esta persona en su tesis, al momento de estudiar la cronología bíblica y la cronología con fuentes externas, logró ver que embonaban totalmente y claramente lo que estaban diciendo, haciéndonos ver que la Biblia no es un cuento como mucha gente quiere ver, donde son un montón de historias inventadas, donde realmente podemos comprobarlo hasta por fuentes externas de la Biblia en sí misma. Otra pieza histórica que podemos usar para corroborar lo que es la Biblia, y que por cierto no te voy a dar toda la evidencia de la Biblia porque me tomaría mucho tiempo y no se podría, pero hay una inscripción de Tel Dan que es como, si tú lo googleas, es como un pedazo de piedra que tiene ciertas inscripciones. Y aquí se encuentra la primera evidencia histórica del rey David y de Goliat, al igual que ciudades que fueron fortificadas por Salomón. Por un tiempo, que ahorita vamos a entrar un poquito más en eso cuando hablemos de la arqueología, no se consideraba verídico la historia de David y Goliat. Mucha gente decía que en ninguna otras partes de la historia se escuchaba sobre este pueblo, sobre este gigante, sobre esta gran lucha. Nada de eso no se podía comprobar fuera de lo que era la Biblia en sí, que es donde mucha gente tiene estos conflictos, donde dice, ok, esto dice la Biblia, pero ¿qué hay de comprobantes fuera de la Biblia o fuentes externas a los creyentes en Jesús, en Dios y todo esto? Y en esta inscripción encontramos esta evidencia que tanto se estaba buscando. También hay ciertos monumentos antiguos, tales como la piedra o la estatua moabita y el obelisco negro de Salmanasar III, donde hacen referencia específica a reyes israelitas que nuevamente son mencionados en el Antiguo Testamento, en toda esa cronología y en toda esa historia del pueblo de Israel. Ahorita te digo solamente ni una pizquita, ni un 1% de evidencia histórica que podemos encontrar, porque hay personas fuera de la Biblia que estuvieron grabando, no sé cómo decir esa palabra, grabando los sucesos de la historia en el mismo tiempo que se están narrando sucesos bíblicos que pueden ayudar a corroborar y fortalecer el apoyo, perdóname que ando medio spanglish en mi cabeza el día de hoy, el apoyo a lo que se está diciendo en la palabra de Dios.
aparte de lo que es como en estos elementos históricos, también podemos usar mucho lo que es la arqueología, que es lo que ha ayudado bastante a respaldar, esa es la palabra que hace rato estaba buscando, a respaldar los hechos históricos. Y hay varios descubrimientos arqueológicos que realmente ayudan a confirmar con una certeza histórica los recuentos de la Biblia. Obviamente la arqueología no te puede asegurar que los sucesos que nos está narrando la Biblia tal cual sucedieron. Sin embargo, la arqueología lo que nos ayuda es realmente a poder corroborar de que los hechos que se están narrando están siendo basados, que pudieron ser preservados solamente por aquellas personas que estaban viviendo en aquellos tiempos. Dice cosas la Biblia muy específicas que solamente la gente que vivió en ese tiempo, que escuchó, que vio, que sabía de aquel tiempo, podía narrar. Y aquí es donde la arqueología juega su parte súper importante, donde van descubriendo piezas que caen como un eslabón perfectamente formado a la narrativa de la Biblia. Hay algo muy interesante que seguramente tú lo vas a encontrar interesante porque a mí me pareció fascinante, pero todos conocemos esos muñequitos vudú, ¿verdad? Donde es como un monito y le ponen según un pin y le hacen brujería a otra persona y siente a la otra persona y bueno... todo el mundo hemos escuchado sobre los muñequitos vudú, y había un equivalente egipcio a lo que es el muñeco de vudú el día de hoy, donde escribían el nombre del enemigo en una estatua de arcilla o una vasija de alfarería y luego aplastaban el objeto mientras se pronunciaba una maldición. Entonces este era su equivalente de un vudú en las costumbres antiguas de Egipto. Y los arqueólogos han encontrado ciertos fragmentos de esos arcillosos de este carácter a los que denominan textos de execración, y se encontraron piezas de la época de José de los siglos 19 y 18 antes de Cristo y de la dinastía egipcia en el siglo XII, con los nombres de muchas aldeas palestinas y de los de sus gobernantes, a quienes se consideraban como enemigos de la nación egipcia. Muchos de esos lugares son mencionados en, ¿dónde creen? En la Biblia, y también se verifican algunas ciudades de aquella época que habían sido gobernados por ciertos reyes, y algunos de los pueblos identificados también que aparecen en la Biblia aparecen en estas arcillas que en algún momento encontraron. Aquí en pantalla se los dejo para que así puedan tomar nota, para así no tengo que pronunciar cada cosa extraña de nombres de pueblos. También la arqueología ha ayudado a rectificar que ciertas personas existieron. Nuevamente, la Biblia habla mucho de historias y hace mención de personas específicas que marcaron la historia de Israel, tales como reyes, profetas y personas. Y había personas tales como el rey Sargón, que está en Isaías, el gobernador Sanbalat de Samaria, los reyes David, Acab, Jehú, personajes como Ezequías y Manahem, incluso el profeta llamado Balaam, donde la gente decía, estas personas no existen porque no hay una evidencia fuera de la Biblia. Nuevamente, siempre se ha usado esto como que dice esto la Biblia, pero ¿dónde podemos encontrar evidencia? Y realmente hubieron descubrimientos asombrosos que rectificaban que estas personas realmente existieron. Tales, un ejemplo fue el que hablamos sobre el rey David y sobre Goliat. Lo siguiente que les quiero decir me encantó porque siempre se ha tratado de descreditar nuevamente la Biblia diciendo, ay sí, la narrativa de la Biblia es una fantasía, es una ficción, cosa inventada para manipular a la gente, bla bla bla, y durante muchos años realmente trataron de ridiculizar Isaías 21 por su alusión a Sargón, rey de Asiria, porque según las excavaciones que sucedieron en Nínive habían revelado todos los reyes de Asiria, pero no había ningún Sargón, el cual mencionaba Isaías diciendo que era el rey de Asiria. Entonces decían, la Biblia seguramente está equivocada. Pero en 1843, Paul Emil Botta, encontró un emplazamiento virgen al noreste de Nínive, donde luego hizo excavaciones la Universidad de Chicago, la cual publicó los detalles en la década de 1930. Sargón había construido su capital allí en el 717 a.C., pero su hijo volvió a Nínive, de modo que el emplazamiento y el nombre de su padre se habían perdido. En la actualidad, Sargón es uno de los monarcas asirios más conocidos. Entonces, vemos aquí, está el nombre de Sargón que se menciona en Isaías 21.
no encontraban por ningún lado que existiera tal rey. Decían, aquí están todos los reyes de Asiria, esta persona no existe. Después se hacen unas excavaciones tiempo después, se encuentra esta evidencia y el día de hoy Sargón, el que no existía, es uno de los monarcas asirios más conocidos. Otro ejemplo es que en la Biblia, en el libro de Daniel, decía que el rey Belsasar fue el último rey de Babilonia, pero hasta el 1929 después de Cristo, la prueba que había extrabíblica, quiere decir que estaba fuera de lo que es la Biblia, enseñaba que Nabónido era el rey cuando cayó Babilonia en el 539 a.C. Entonces nuevamente había este conflicto de la Biblia está narrando y declarando que tal persona fue el último rey, pero encontramos estas pruebas extrabíblicas donde están diciendo lo contrario de esto, pero después se descubrieron documentos que revelaban que Nabónido vivió en Arabia y que dejó a cargo de los asuntos del reino a su hijo mayor Belsasar, quien reinó como corregente durante aproximadamente una década. Entonces, aunque su padre era el que estaba reinando, que fue el último rey que tenían ellos récord, él se mudó a Arabia y deja encargado a su hijo, que terminó siendo el último rey. Como les digo, podríamos hablar horas y horas y horas de diferentes evidencias que podemos encontrar en la Biblia. Solamente te quería mencionar algunas para que nuevamente despierte ese gusanito de la curiosidad, donde mucha gente a través de los años, y lo podemos ver aquí, han tratado de ridiculizar la Biblia, de ir en contra de lo que dice la Biblia, de tratar de encontrar evidencia que muestra que la Biblia está equivocada, que está narrando cosas fuera de lugar, pero eventualmente se encuentran descubrimientos que totalmente comprueban que lo que está diciendo y narrando la Biblia es cierto e histórico. Pero sin más, mi nombre es Edge Barragán y nos vemos por aquí después.